gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia. Les voy a advertir algo, si un perro llega a su casa no lo dejes entrar. Yo soy médico veterinario y un día salí muy tarde del trabajo, por algunas urgencias que atendí, llegué a mi casa, encendí las luces como de costumbre. Cuando escuché que rasgaban mi puerta, pensé que era mi vecino, con el cual somos muy amigos, pero al ver la hora se me hizo extraño. Observé por la mirilla de la puerta y no había nada. Al alejar mi vista de esta, nuevamente rasgan la puerta, entonces yo abrí rápidamente y era un perro. No se veía extraño, era mixto o criollo, mediano y café. Como veterinario mi labor es socorrer los animales, entonces lo dejé ingresar. Al entrar el perro se sentó en la mitad de la sala y observaba toda la casa desde ahí. Se me hizo algo extraño pero lo dejé pasar. Para dormir le puse una cobija vieja fuera de mi cuarto, cerré y me fui a dormir. Desde ahí todas las noches me despertaba asustado a las 3 de hora, sudando y temblando de miedo. Una noche me levanté al baño y observé al perro sentado en el sofá observando hacia mi cuarto. Fui al baño y regresé a mi habitación. Mientras cerraba la puerta de la misma él seguía observándome. Desde ahí decidí poner seguro a mi puerta todas las noches. A los 2 días me levanté de nuevo y fui al baño, pero el perro no estaba ahí, desde donde siempre me observaba. Pensé que se había movido a algún lugar, pero al voltear hacia mi cama, él estaba ahí observándome. Fui al baño y al regresar ya no estaba. Rápidamente cerré con seguro, pero una noche al llegar del trabajo, abrí la puerta y había sangre por toda la sala. El perro tenía a un gato muerto en su boca, el cual había desmembrado por toda la sala. Mientras me miraba fijamente y hacía una mueca de sonrisa, automáticamente lo saqué de mi casa a la calle y le dije no regreses nunca más. Procedí a limpiar la casa y al terminar fui ya nuevamente a las 3 de la mañana sudando y asustado. De repente escuché pasos fuera de mi cuarto, algo se había metido a mi casa. De repente empiezan a golpear la puerta de mi cuarto con intención de tumbarla y me decían, abre estúpido malnacido, soy tu maldito perro y te voy a matar. Yo no podía ni respirar, pero como pude lo insulté, le dije que se largará, que esa no era su casa. Fueron unos 3 minutos de insultos de mi parte, cuando dejó de hacer ruido, y escuché como si algo corriera. Salí a ver y la puerta de mi casa estaba abierta. Mi vecino me llamó a decirme que si todo estaba bien, que escuchaba los ladridos de un perro, pero que eran ladridos demasiado fuertes, y yo le dije que para mí no fueron ladridos sino palabras. Les quiero compartir un relato que mi abuela solía contar. La historia se centra en la hija de mi abuela, la cual ahora es mi tía. En esos tiempos tenía 13 años, siempre le decía que si pasaban de las 12 en punto de la noche no saliera de casa. Nunca le había dicho el por qué. Una noche en la que mi abuela salió con mi abuelo y dejaron sola a mi tía, antes de salir mi abuela le dijo lo mismo que todas las noches, porque iban a llegar tarde. Mi tía le dijo que estaba bien, mi abuela se fue, y mi tía se había quedado sola. Pasó mucho tiempo y mi tía estaba haciendo la cena, eran casi las 12 en punto, así que tenía que apurarse. Cuando ya había cenado y bañado, subió a su cuarto, todo iba bien, pero estaba preocupada, algo en el ambiente no se sentía muy bien, pero no le tomó importancia. Cuando se estaba quedando dormida, escuchó que empezaron a tocar la puerta, pero pensó que lo estaba imaginando, así que siguió durmiendo. No pasaron más de 4 minutos, volvieron a tocar la puerta, esta vez más fuerte, así que bajó pensando que era su mamá, pero cuando llegó, se acordó que su mamá no llegaría ese día. Así que no abrió la puerta, pero cada vez los golpes se hacían más fuertes. Por un momento los golpes se dejaron de escuchar, pero una risa se empezó a escuchar. Mi tía estaba muy asustada y no sabía qué hacer. La risa se transformaba en gritos desgarradores que retumbaban en toda la casa. Así estuvo toda la noche, hasta que al caer los rayos de sol, se dejaron de escuchar. Cuando mi abuela llegó, mi tía le contó lo que había pasado, y mi abuela le contó sobre una leyenda que trataba de una mujer que hizo un pacto con el diablo, por riquezas y lujos. El diablo en forma de pago le quitó su hermosa figura y la transformó en un horrible animal, el cual siempre gritaba de dolor. Nadie sabe cómo es. La verdadera historia de la sirenita. La sirenita, 1837, Hans Christian Andersen. La verdadera historia de la sirenita muestra su ansiedad y desespero. No quería morir y transformarse en espuma, ni tampoco pasar toda su vida alejada del hombre al que amaba. Fue así como buscó a una temible bruja, con quien negoció sus piernas y la posibilidad de que su alma se elevara al cielo al morir. A cambio entregó su voz, pero además, fue amarrada por 3 condiciones tenaces. En la película, la princesa solo pierde su voz melodiosa, pero la verdadera historia de la sirenita, Ariel cuenta que la bruja también la castigó de otras formas. Primero le dijo que, una vez transformada en humana, jamás podría volver al mar. Después, que aunque tuviese hermosas piernas, cada vez que sus pies tocaran la tierra, sentiría el dolor de espadas clavándose en sus plantas.
La última de las condiciones, similar a la que vemos en la película, fue sujetada al amor. Solo si conseguía que el príncipe se enamorara profundamente de ella y la pidiera en matrimonio, la sirenita podría mantener su vida como humana y su alma podría alcanzar la eternidad. Pero la verdadera historia de la sirenita cuenta sobre un baile, en el que el príncipe danza, definiendo sus sentimientos. El dolor penetrante que sufría en cada paso, le hizo imposible terminar la pieza que bailaba con su amor. La soledad. Después de años de dar por sentada la vida, Devlin se ve turbado por una terrible visión de un inevitable proceso el cual es conocido como el tiempo. Hace frío aquí esta mañana, pensó al levantarse de la cama. ¡Qué sensación tan espeluznante! Esto no es algo que se sienta a diario. Parece como si no estuviera en casa. Salió de su cuarto y se dirigió al pasillo, donde se podía visualizar los otros cuartos. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Hermanos? ¿Alguien en casa?, preguntó en voz alta. Creo que estoy solo. Tranquilo, Devlin, se dijo al bajar a la sala. Debe haber alguna razón para que la casa está vacía. Luego se acercó a la ventana y vio la calle vacía. Quizá alguno de mis familiares debe estar en el supermercado, pensó. De seguro alguno de mis hermanos sacó al perro y papá está en la cochera. Después vio el jardín de la casa abandonada, siendo algo extraño para Devlin, y entonces vio que en la mesita de la sala una foto familiar toda empolvada. Mi casa ha sido abandonada. Nadie ha vivido aquí durante años, pensó, después de sacar el polvo de la foto. Entonces eso significa que hace años que no vivo aquí, y escuchó el hablar de personas en la cocina. ¿Qué es esto?, dijo en voz alta y sonriendo al llegar a la cocina. Papá, mamá, hermanos, están en casa. Y su madre, sonriéndole, le alcanzó un plato hondo con yogur y hojuelas, que a Devlin le gustaba mucho, pero entonces la realidad le mostró en dónde estaba. Encerrado en bucle de tiempo, dentro del purgatorio. Y encerrado en un tiempo en el que ya no existe, Devlin se enfrenta a su mayor miedo, la soledad. La tormenta. Arturo era un joven muy apuesto, vivía en una casa de campo bastante humilde junto a su esposa, ellos no tenían hijos, él trabajaba todo el día en el campo, mientras su esposa se quedaba haciendo los quehaceres de la casa. Arturo era muy guapo, de cuerpo fornido y amigable sonrisa, era un joven muy trabajador y cotizado por las mujeres del pueblo, pero eso a él no le importaba, él solo amaba a su querida esposa y solo tenía ojos para ella. Una tarde de junio, de esas en que el sol se esconde más temprano y las tardes se hacen más frías, Arturo salió antes de su trabajo, la faena terminó antes de tiempo ya que se había pronosticado una gran tormenta que duraría unos cuantos días, en el campo la cosa es así, si llueve no puedes trabajar, así que ese día decidieron apurar la faena y así poder volver antes que comenzara la lluvia a casa. Esa tarde Arturo visitó a su madre que vivía unas casas antes que la suya, pasó a ver si le hacía falta algo antes que comenzara a llover, estuvo un rato con ella, recibió su bendición y retomó su camino. La casa del joven matrimonio quedaba retirada del pueblo, en esos tiempos la ciudad no era como ahora, se vivía casi solos, con vecinos distantes, en terrenos familiares, así que visitarse era la costumbre de estos para ver si necesitaban algo el uno del otro, sobre todo en tiempos difíciles o de tormentas como las que se vivían en aquellos tiempos. Marlene era una niña de unos 10 años, era vecina de Arturo y su eterna enamorada, lo amaba en secreto como toda niña de su edad. Esa tarde salió junto a su padre a visitar a sus vecinos más cercanos para ver si necesitaban algo antes de resguardarse de la lluvia, como la casa de Arturo era añosa y quedaba cercana a la suya, decidieron ir a ver si podían necesitar alguna cosa. Cuando estaban por llegar a su casa, el padre de Marlene observó algo extraño en el pozo que estaba al entrar al lugar, un suéter colgaba de él, ya se hacía de noche y las nubes comenzaban a cubrir el cielo, los truenos y rayos se podían sentir a lo lejos y el viento soplaba con más fuerza, como si toda la furia de la naturaleza viniera junto con él. Cuando el padre de Marlene se acercó a ver lo que era no lo podía creer, ahí estaba, colgando de su suéter, el cuerpo de aquel apuesto y fornido joven, en ese instante le pidió a su hija que entrara a la casa y fuera por la esposa de Arturo, pero grande fue su sorpresa al encontrar a aquella mujer en la cama con el mejor amigo de su esposo, ellos ni siquiera notaron la presencia de la niña, menos la de Arturo, hasta que Marlene, aturdida y sollozando de rabia comenzó a romper su ventana con piedras, llamando a la zorra y gritándole lo que se le cruzó por su cabeza.
Esa noche Marlene no pudo dormir, la tormenta se hacía cada vez más intensa, los rayos y truenos no dejaban conciliar el sueño, pero ella sabía que la razón de su desvelo era otra. Ella a su corta edad entendía que ese apuesto hombre se había quitado la vida por culpa de esa mujer. Su padre la obligó a guardar silencio, no podía contar lo que había visto y esa rabia que sentía por no poder gritarlo a los cuatro vientos no se la podía quitar de la cabeza, la pena se hacía cada vez más profunda en su corazón. Ella realmente amaba a ese apuesto joven, era solo una niña, pero sentía que sus almas se pertenecían de una u otra forma. Un día Arturo volvió, Marlene salía de su casa cuando lo vio parado junto a su puerta, del susto la cerró de un golpe y fue en ese instante que se dio cuenta que el rencor y la rabia que sentía por esa mujer no le correspondía a ella. Así que lo entendió por fin, y así liberó su alma de la pena y la rabia, volvió a ser una niña feliz y ahora pasados los años ya tiene su propia familia. Esta es la historia de Marlene, la niña que debió callar la verdadera razón de la muerte de su amado Arturo. La Ouija es un juego macabro y siempre recomiendan no hacerlo ya que pasan sucesos muy extraños y altera mentalmente los jugadores, pero aún con esa información, hay gente que por curiosidad lo hace. Lo siguiente le sucedió a un grupo 4 muchachos, ellos se fueron a la playa de Huanchaco, más allá del muelle, decidieron jugar como corresponde a la Ouija, en ese lugar apartado totalmente de la sociedad, con velas rojas y negras puestas dentro de la carpa para que el viento no las apagase. Al principio les costaba contactar con algún fantasma hasta que pasada las 2 am la copa comenzó a moverse. Empezaron con preguntas muy simples, solo preguntaban la historia del espíritu. Cómo había muerto, quién era y demás. Uno de los chicos sospechaba que el compañero de al lado estuviera moviendo la copa, entonces comenzó a hacer preguntas bromistas, las cuales no le gustaba al espíritu. El que era sospechoso le preguntó al fantasma si quería que el bromista abandone el juego y el espíritu dijo que sí. Entonces el que preguntó y se burló. El espíritu enojado abrió la carpa, dando la señal de que se vaya. En ese momento los chicos comenzaron a sentir que alguien había afuera caminando. El tablero se lanzó solo hacia un lado de la carpa y se prendió fuego. Los muchachos estaban rodeados de llamas de fuego que hacía sentirles en el infierno. Mientras se acercaban poco a poco a los muchachos para tragárselos vivos, salieron por la entrada de la carpa. Uno de los asistentes tuvo el pelo chamuscado. Los jóvenes comprendieron que, si no hacían que el muchacho se vaya de ahí, el espíritu se enojaría más y mataría a todos. Entonces ellos mismos empezaron a empujar al muchacho para que se fuera de la playa. Lo tuvieron que empujar violentamente porque el chico se asustó tanto que se quedó paralizado. Apenas sacaron al muchacho, las llamas desaparecieron consumiendo por completo a la carpa. Después que el chico se fue y cuando querían armar la otra carpa escucharon un grito desgarrador, el muchacho expulsado estaba tirado en la pista, completamente destripado y con sangre en la boca. Los otros 3 al ver ese suceso, se preguntaban cómo es que pudo ocurrir aquello y vieron una fuerza invisible que hizo a los 3 chicos quedarse y entraron por la fuerza a la carpa con el tablero y las velas que las prendieron de nuevo, cerraron la carpa. El tablero se colocó automáticamente al centro de donde estaban reunidos los chicos. El espíritu deseaba seguir jugando. Los muchachos se levantaron e intentaron con todas sus fuerzas abrir la carpa o salir levantándola, pero era inútil. El espíritu había decidido que ellos no saldrían de allí vivos. Los muchachos se resignaron a seguir jugando y uno de ellos preguntó: ¿saldremos vivos de aquí? No respondió el demonio. Los muchachos se miraban desesperados unos a otros, como pensando en algún plan para poder huir del lugar y de ese maldito juego. Entonces alguien hizo otra pregunta al demonio: ¿quieres ganar algo a cambio de dejarnos con vida? Sí, por supuesto. Respondió el demonio: si nos dejas salir, prometemos traerte el día de mañana 6 vírgenes para que las violes como tú quieras y por toda la eternidad. Tú sabes que podrías divertirte con ellas mucho más que con nosotros. ¿Aceptas? Le dijo el que hizo la pregunta. Entonces el demonio sin pensarlo 2 veces aceptó y les abrió la carpa. Los muchachos salieron, pero cometieron un grave error, dejaron sus mochilas con la carpa en la playa. Ellos no pensaban cumplir su promesa, y más aún, volver a ver al demonio. A los 2 días de no cumplir con la promesa, las mochilas aparecieron en sus dormitorios llenas de sangre y con un mensaje que decía: esta es la primera y última vez que engañan a un demonio, no sean estúpidos. Cuando abrieron sus mochilas, encontraron las cabezas cortadas de sus madres y uno de ellos también encontró las cabezas de su hermana y enamorada bajo la cama junto a un copioso charco de sangre, además del hedor que se podría percibir. Los chicos enloquecieron. La pesadilla.
Mi hijo Octavio me despertó a las 3 de la mañana. Mami, me dijo con una voz que apenas se escuchaba y con miedo. ¿Qué pasó, Octavio? Le contesté con sueño y bostezando. Siempre me amarás, ¿verdad? Obviamente que sí, hijo. ¿Por qué esa pregunta? Sabes que siempre lo haré. No importa si lo que hice está mal. Claro que no, aprendemos nuestros errores, pero si es un crimen, mami, ¿te culparías? Sí, me culparía de todo. Pero me preocupas, ¿qué es lo que has hecho? Nada, solo quería saber eso. ¿Seguro que no hiciste nada malo? Dije, en realidad sí hice algo malo, y me empecé a desesperar. En ese momento mi hijo empezó a llorar desconsoladamente. Dime, hijo, ¿qué hiciste? Le dije, y en ese momento me percato de un asqueroso olor a podredumbre que invadió la habitación. Si buscas a mi hermanito, búscalo en la bañera, es que acabo de matar porque no dejaba de renegar y lo mandé a jugar con sus barquitos. En eso fui, aproveché, lo ahogué y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Hubieras visto su carita, estaba cambiando de color y mientras luchaba con todas sus pequeñas fuerzas mientras lo ahogara, me miró a los ojos y con el poco tiempo que le quedaba me alcanzó a decir, hermano, ¿qué haces? Y lo apreté más del cuello, asfixiándolo por completo. En ese momento, un escalofrío hizo estremecer mi cuerpo y sentía unas ganas de gritar y salir corriendo a buscar a mi hijo, pero noté algo extraño en Octavio. Su cara lentamente cambiaba entre más me contaba lo que había hecho. Algo me decía que tenía que seguirle la corriente, pues parecía un psicópata. Descuida, Octavio, le dije mientras me acercaba lentamente a él. Entiendo tu desespero, tu hermanito era muy vago, pero bueno, no te preocupes, está bien, él está en un mejor lugar. Voy a ver a tu hermanito para ver cómo quedó. ¿En serio no te molesta, mamá? Me preguntó. Claro que no, hijo, no te preocupes, tú descuida. Cuando estaba a punto de salir de la recámara para buscar a mi niño, me dijo Octavio, mamá, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde vas? Te dije que voy a ver a tu hermanito, es verdad, pero si preguntas por mi papá, también lo maté. En ese momento él pasaba junto al baño y él me vio ahogando a mi hermano. Mi papá me quitó para sacarlo de la bañera. Noté que cerca del lavadero había unas tijeras y en cuanto se agachó me le lancé al cuello y se las clavé muy profundo. Hubieras visto su cara de imbécil, su miserable mirada en agonía pidiendo por su vida. El muy desgraciado me manchó el vestido de sangre. Era mi favorito, fue lo que mi hijo me dijo, aunque el polo que tiene puesto no tenía ninguna gota encima. Me pareció muy raro. Octavio, ¿cuándo los mataste? Hace un mes. Tú, al ver lo que hice, quisiste salir corriendo, pero te caíste golpeando tu cabeza con la mesa del pasillo y desde entonces quedaste inconsciente. Llevas durmiendo un mes, dijo y sonrió macabramente. Realmente no me acordaba de eso, y solo podía pensar en lo que me había dicho, y me dolía tanto el saber que los cuerpos de mi hijo menor y de mi esposo tenían un mes descomponiéndose en el baño, y eso explicaría el olor muy putrefacto. Si nos agarran, tú te culparás, ¿verdad, mami? ¿Le vas a decir a la policía que fuiste tú? Me preguntó otra vez. Si Octavio está bien, yo me culparé. Gracias, mami, te amo mucho. ¿Me abrazas, por favor? Claro que sí, mi hijo, también te amo. Le respondí y me acerqué para darle un abrazo, y al hacerlo sentí una puñalada por la espalda. Sentía como lentamente destrozaba mi espina dorsal muy lentamente por esa navaja tan afilada y grande que mi hijo tenía escondido y nunca pensé que haría. Perdona, mamá, te amo mucho, pero no te tengo confianza alguna. En eso desperté de improviso mientras mi nariz captaba un olor muy putrefacto como el del sueño, y al abrir los ojos miré el reloj y marcaba las 3 de la mañana como en el sueño. Sentí un escalofrío y me di la vuelta. Allí estaba Octavio a un lado con una mirada que inquietaba completamente y me preguntó con una sonrisa macabra y siniestra: ¿siempre me amarás, verdad? La muerte toma cualquier forma. Sufro de una enfermedad respiratoria, por esa razón tengo que estar casi siempre en el hospital. En una ocasión, me tocó quedarme todo el día en el hospital, casi siempre solo duraba de 5 a 4 horas, pero esa vez tuve un paro respiratorio, aunque fue leve, me tuvieron en observación todo el día. Hasta que me pasaron a un área del hospital poco transcurrida. Recuerdo que esa noche estaba solo y no veía pasar mucha gente en los corredores, tampoco se escuchaba ruidos ni nada parecido, todo estaba en completo silencio, estaba tan silencioso que podía escuchar los latidos de mi corazón que estaba un poco acelerado. Respiré profundo y me calmé, trata de dormir y en ese momento entró una enfermera, trajo una charola y la puso sobre la cama, ella sonrió y no dijo nada, mientras yo observaba con atención que en la charola no había nada. En ese instante un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y sin darme cuenta ya estaba temblando.
Moví mi cabeza justo al lugar donde se encontraba la enfermera, tragué saliva y sin parpadear observé la silueta de la mujer que estaba mirando fijamente por la ventana. En ese momento los focos de la habitación comenzaron a fallar, miré al foco y después busqué a la enfermera con la mirada y ya no estaba. Mira a todos lados, nervios se apoderó de mi cuerpo, quería salir de ese cuarto y cuando me quité el suero y los cables que tenía conectado a mi brazo, cogí la perilla de la puerta y la moví lentamente. Pero cuando iba a abrir la puerta una silueta se presentó en la puerta de mi habitación, era la silueta de la enfermera. Volví a mi cama y con mi corazón latiendo rápidamente, trataba de calmarme y cuando al fin lo logré vi que la puerta estaba abierta. Me arropé con la sábana y me puse a rezar, cuando de repente una sombra apareció delante de mí y puso su mano sobre mí. Despierte, había un doctor a un lado mío, me contó que había sufrido otro ataque y tuve un par de días inconsciente. Realmente no sé qué fue que sucedió, si fue un sueño o no, pero lo que sí sé es que la fuerte toma cualquier forma. La legendaria muñeca Okiku, nombre que se le otorgará en honor a la niña que solía jugar con ella hace mucho tiempo, es una figura de 40 centímetros de altura vestida de kimono, con unos enormes ojos negros de avalorio y un largo cabello oscuro, que crece. La muñeca Okiku ha permanecido en el templo Manenji en la ciudad de Iwanizawa, prefectura de Hokkaido, desde 1938. De acuerdo con el templo, a la muñeca tradicional inicialmente se le había recortado el pelo, pero con el tiempo ha crecido hasta cerca de 25 centímetros de largo, por debajo de las rodillas de la muñeca. A pesar de que el pelo se recorta periódicamente, según se informa, vuelve a crecer. Se dice que la muñeca fue comprada originalmente en 1918 por un joven de 17 años llamado Aikichi Suzuki mientras visitaba Sapporo por una exhibición marina. Compró la muñeca en Tanuki-Koji, famosa calle comercial de Sapporo, como un recuerdo para su hermana de 2 años de edad, Okiku. A la niña le encantó la muñeca y solía jugar con ella todos los días, pero al año siguiente, murió repentinamente de un resfriado. La familia puso la muñeca en el altar de la casa y oraron a ella todos los días en memoria de Okiku. Algún tiempo después, se dieron cuenta de que el pelo de la muñeca había empezado a crecer. Esto fue visto como una señal de que el espíritu inquieto de la chica se había refugiado en la muñeca. En 1938, la familia Suzuki se mudó a Sakhalin y dieron la muñeca en cuidado al templo Manenji, donde ha permanecido desde entonces. Nadie ha sido capaz de explicar completamente por qué el pelo de la muñeca sigue creciendo. Sin embargo, un examen científico de la muñeca supuestamente llegó a la conclusión de que el cabello es el de un niño pequeño. Si te gustaron las historias, dale me gusta. Que tengas suerte. Y te deseo que no duermas esta noche.